Bueno, ahí está lo que dice, que la presidenta dice que quieren desvirtuar con estas sanciones. Vamos a conversar con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, gracias por estar con nosotros, consejero. Mario, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, dice que hay contradicción, que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Bueno, era el momento de sancionar estas prácticas. Así es, lo que tocaba ahora era justo la fiscalización. Fue lo que estuvimos viendo ese día, que finalmente se trata de ver si los y las aspirantes hicieron una debida comprobación de sus gastos de campaña, pero también, además de hacer ese análisis y de sancionar los gastos indebidos o los ingresos no reportados, también había que resolver una serie de quejas en materia de fiscalización que llegaron, entre ellas la de los famosos acordeones, sí, porque pues, los acordeones cuestan, o sea, es decir, alguien los pagó, alguien los distribuyó, y si bien esa parte de el origen no hemos terminado de investigarlo, de hecho todavía se continúa esa investigación porque es una investigación compleja y en un mes y medio pues es muy difícil hacer una investigación tan compleja porque pues finalmente es una investigación sobre una ilegalidad y algo que es ilegal pues no se hace con un notario, ¿verdad? Ni se va con un abogado, pero la otra parte era ver el beneficio, es decir, quiénes habían sido beneficiados apareciendo en esos acordeones, y entonces fue por lo que se resolvió sancionar a todos los que aparecieron en los acordeones por el beneficio que les reportó, ¿sí? Aunque ellos dijeron que no los mandaron a hacer, sí, se claro, blindaron. Yo ni sabía que iba a estar ahí, por ejemplo. No, exacto, pero sin embargo tuvieron un beneficio al estar ahí. Entonces lo que se sancionó fue precisamente el beneficio de quienes aparecieron. En el caso de los ganadores se hizo una sanción económica y en el caso de quienes no ganaron se va a hacer una amonestación pública porque pues todas las sanciones tienen que ser proporcionales. Y ahí es donde entramos al otro tema que es el monto de las sanciones. Originalmente se planteaba 10% del tope del gasto, después se hicieron rebajas. ¿Cómo se motivaron? ¿Qué argumentación detrás de estas rebajas? Las rebajas tienen que ver fundamentalmente con la capacidad económica. Ese es un criterio que siempre se sigue en cualquier sanción, inclusive cuando se trata de sanciones a los partidos políticos. Siempre hay un criterio ya establecido en la jurisprudencia por el propio tribunal, de que todas las sanciones, y más particularmente cuando son a personas, tienen que ser de acuerdo a su capacidad económica. Hay que recordar que para el caso del Poder Judicial hubo una restricción muy fuerte de los presupuestos, en el sentido de que no hubo recursos públicos, ¿sí? No hubo recursos públicos, no hubo financiamiento público, tampoco hubo financiamiento privado, no podían recibir donativos, sino que todo tenía que ser del dinero personal. Entonces, aquí hay que utilizar ese criterio de la capacidad económica. Eso es lo que hizo que las sanciones se diferenciaran. En principio, la máxima sanción, que era el 10% del tope de campaña, para el caso de la Suprema Corte de Justicia, tendría que haber sido de 146,884 pesos. Era la máxima sanción que se podía dar. Pero entonces ahí había que hacer un análisis de la capacidad económica y por eso es que se redujeron y por eso es que son distintas. Sin embargo, hubo dos multas, porque una fue por los acordeones físicos y otra fue por los acordeones digitales. Entonces hubo esas dos multas y se sumaron esas dos multas. Y luego también estará la multa que corresponda por la indebida comprobación, ¿sí? De esa manera fue como se fijaron. No se pueden equiparar las multas que se hacen a los partidos políticos con las que se hacen a las personas, precisamente porque no hay recursos públicos, no hay financiamiento público en este caso. Los partidos políticos, además de recibir financiamiento público, también reciben financiamiento privado hasta ciertos límites, pero aquí no se podía. Y entonces por eso es que se ajustaron las sanciones a la capacidad económica. A ver, el reconocer que hubo acordeones y que influyeron en el resultado, porque eso es lo que está determinando el INE con esta resolución, ¿no nos habla también a reconocer de que hubo una inducción,
pues una forma de fraude en esta elección? ¿No debieron irse más allá, Martín? Mira, ayer estábamos en el tema de la fiscalización, sí. Cuando se hizo la validación de la elección, que eso fue el 15 de junio, y que como todos recordarán, pues se validó, hubimos, porque yo estuve entre los consejeros, 5 consejeros que decidimos votar por no validar la elección, sí. Fue cuando nos pronunciamos respecto de ese tema, sobre el efecto que los acordeones tuvieron, y sí, yo en lo particular considero que los acordeones tuvieron un efecto sobre el resultado de la elección. No se explican los resultados de esta elección sin práctica sistemática generalizada, porque además no fue una práctica aislada. Sin embargo, pues hubo una mayoría por validar la elección. Hay consejerías que consideran que el uso de estas guías de votación o de acordeones no fueron determinantes para la elección. En mi caso sí creo que fueron determinantes. Sin embargo, ese tema se abordó cuando la validez. Lo de ayer era fundamentalmente el tema de la comprobación de los gastos y en este caso el beneficio que el aparecer de un acordeón te dio. Como te digo, hay una conducta infractora tiene 2 extremos, uno a quien beneficia y otro quien la generó. Aquí ya teníamos claro pues quiénes eran los beneficiados. Claro. ¿Quién la generó? Aún siguen indagaciones, es una indagación compleja. Yo no sé si recuerdes, seguramente lo harás por tu oficio periodístico, estos ejemplos paradigmáticos de los amigos de Fox, sí, o claro, Pemex Gate, cuando el tribunal llega a la resolución de que sí hubo, pero no se sabe en cuánto influyó. Pero fueron investigaciones que se llevaron años. Sí. Años, o sea, es decir, en un mes y medio una operación no solo compleja, sino además subterránea, es difícil de detectar. Y por ejemplo, concretamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no nos respondió a una serie de solicitudes de información que le hicimos, algunas compañías telefónicas para el caso de los que se repartieron vía WhatsApp. Algunas fiscalías de delitos electorales no nos dieron respuesta. Google nos dijo, ¿sabes qué? Estamos en California y solo podemos dar información si nos lo solicita un juez de California. O sea, es decir, el poder llegar al origen, esa parte, ese extremo de esta conducta infractora sigue en investigación, pero lo que sí teníamos ya eran los datos de a quién había beneficiado. Claro. Y eso fue lo que se sancionó Ahora, el lunes. Vuelvo a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bueno, entonces sí hay una especie de contradicción, Martín. Es decir, en un principio, como bien mencionas, hubo un debate 6 contra 5, en donde se determinaba, se resolvió que estaba calificada la elección positivamente, que no hubo una inducción suficiente como para hablar de fraude o otra cosa, y por otro lado, ahora se sanciona. ¿Sí hay una contradicción ahí, en tu punto de vista? Bueno, de mi parte no, porque yo... No, tú en tu caso no, que nos has aclarado perfectamente desde hace ya rato que habías votado en contra de la calificación de la elección. Lo que pasa es que aún algunos de los colegas que consideran que, los acordeones eran ilegales. Sí. Eso es un hecho real. Eran ilegales. ¿Por qué eran ilegales? Porque fueron elaborados por terceros. Aquí no se podía hacer propaganda que no fuera más que la que hacían con sus recursos personales los aspirantes. Entonces, en el Consejo todos estuvimos de acuerdo que los acordeones eran ilegales y que incluso unos días antes de la elección y tomamos algunas medidas cautelares. Ahora, aún los consejeros que consideran que no fueron determinantes para el resultado, sí consideran que fueron ilegales y por lo tanto deben sancionarse. O sea, es decir, una cosa es la determinancia, dicho de esa manera, que pudieron haber tenido. Ahí sí hay algunas consejerías que consideran que los acordeones no fueron determinantes, pero eso no quita que eran ilegales. Y entonces el hecho de que aparecieran los nombres de estas personas en propaganda ilegal y fueran beneficiados por ello, debe de ser sancionada con independencia de si fueron determinantes o no en el resultado. Digamos que esa es la diferencia. No es una contradicción, es diferenciar entre cuál es el efecto que pudo haber tenido si fue determinante o no, pero lo que es un hecho es que eran ilegales
y el que aparezcan en esos acordeones ciertas personas reciben un beneficio y debe ser sancionado. Vale. La determinancia o no fue lo que se consideró cuando la validez de la elección, porque ahí es donde había que poner sobre la mesa qué tan determinantes habían sido. Bien. Esa es digamos, la diferencia. Ahora, bien. igual, Mario, pues también es verdad que el tribunal será el quien tenga la última palabra. Ahora, el lunes nos quedamos a un voto de que no fueran sancionados, Sí, porque sí, la discusión de ese día era si podían ser sancionados por aparecer o no en los acordeones, y la otra opción era no sancionarlos. Claro. Entonces la votación fue 6 a favor de que se sancionaran con este tipo de multas de acuerdo a la capacidad económica, y los otros no. Entonces estuvimos a un voto de que ni siquiera se sancionaran en el INE. Vaya, hay pues, que ver qué resuelve el tribunal. Exactamente, habrá que ver qué resuelve el tribunal, y te agradezco mucho por tomarnos la llamada, Martín. No, un gusto, Mario, siempre que se pueda, con mucho gusto, pues para poder hablar con la ciudadanía, tener la información y reflexionar sobre este tema. Por supuesto. Martín Faces, consejero del Instituto Nacional Electoral. 8:54, vamos con el reporte.